va a depender de esa interacción dinámica y permanente entre el sistema inmune y los mecanismos de evasión. Entonces es una lucha permanente. Y en esa lucha permanente, el que pierde es el organismo, no el parásito. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. El sistema inmune recibe señales permanentes, siga produciendo, siga estando activo, siga secretando citoquinas, siga haciendo cosas y termina dañando el tejido. Entonces, siempre la infección por parásitos permanente, prolongada, termina generando daño del órgano o tejido donde está albergado el parásito. También podemos decir que cada parásito estimula una respuesta inmune diferente, con patrones de respuesta diferentes y a la vez diferentes mecanismos de evasión. ¿Listo? Y esto ya lo vimos. Las lesiones, las manifestaciones clínicas se deben en parte o en gran parte o generalmente a esa respuesta inmune prolongada que no termina, que no para, porque el parásito está ahí. ¿Sí? Por eso es que yo les decía al principio, la respuesta inmune, o sea, si uno tiene una infección por parásitos que ya tiene manifestaciones clínicas, tiene que tratar con medicamentos o con lo que sea, pero hay que recibir un tratamiento específico que mate el parásito. La respuesta inmune es potente, es efectiva para controlar ese primer contacto, las primeras fases de la infección. Pero si hay infección establecida, ya el sistema inmune solito no es suficiente. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces vamos a continuar con el tema de manipulación del sistema inmune, inmunomodulación, modulación de la respuesta inmune, manipulación de la respuesta inmune. Y cuando hablamos de manipulación, ¿en qué pensamos? ¿Qué le hacemos al sistema inmune para hablar de manipulación? ¿Qué le hacemos? ¿Qué hacemos? Lo modificamos. Lo modificamos. ¿Cuándo necesitamos modificar la respuesta inmune? Cuando no hay una respuesta eficiente. Muy bien. Cuando hay una respuesta exagerada, la tenemos que apagar. Ahí, en esas situaciones, hablamos de manipular. Entonces, ¿cuándo manipulamos? Cuando necesitamos inducir una respuesta inmune, cuando necesitamos potenciar una respuesta inmune, o cuando necesitamos suprimir una respuesta inmune. Vamos pensando en ejemplos. Sí. Hablamos de inducir, es activar un sistema inmune, inducir esa respuesta inmune antes de que ocurra la infección. Aquí estamos pensando en vacunas. Por eso las vacunas es antes de que nos dé la infección. Claro que ya hay vacunas terapéuticas, pero el concepto de vacuna es prevenir. ¿Listo? ¿Cuándo más? Potenciar. ¿Cuándo necesitamos potenciar la respuesta inmune? Cuando el sistema inmune, ¿qué le pasa? Cuando hay inmunosupresión, necesitamos potenciar esa respuesta inmune, reparar lo que está dañado. ¿Y cuándo necesitamos suprimir? ¿Cuándo?
eso se llama hipersensibilidad. Exactamente. Entonces, activamos una respuesta inmune normal antes de que ocurra la infección. Potenciamos una respuesta inmune defectuosa en inmunodeficiencia y suprimimos una respuesta inmune que está hiperreactiva, que son las hipersensibilidades. Bien, de esto vamos a hablar entonces. ¿Cómo podemos manipular el sistema inmune? Ya hablamos de vacunas. ¿Qué más? Con quimioterapia. Con inmunoterapia también. ¿Con qué más? Con los cultivos celulares. Con ingeniería genética. Muy bien. Entonces, miren, usando medicamentos, claro, pues lo podemos hacer, pero no es el tema de esta clase, porque esto no está más teoría, entonces nos vamos a olvidar con el tipo de terapia. Reemplazando o modificando genes defectuosos, claro, terapia génica, eso tampoco es motivo de esta clase, pero existe la terapia génica, cada vez está cobrando mucha importancia, ¿cierto? Y esa es la tendencia a una medicina personalizada, ¿cierto? Que sea completamente específica y dirigida a lo que hay que recomponer. Y obviamente a lo que nos vamos a dedicar hoy es usando componentes del propio sistema inmune. Entonces usando células, usando moléculas, cuando hablamos de moléculas, entonces hablamos de anticuerpos, ¿sí? Hablamos de citoquinas, y eso es lo que se llama inmunoterapia. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la terapia inmunológica? ¿Cuál es el objetivo? Ya sabemos que la necesitamos activar, para reemplazar, para recomponer, para suprimir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Prevenir enfermedades. Exactamente, prevenir enfermedades, evitar enfermedades, tratar enfermedades, ¿cierto? Eso. Ya sean de origen inmunológico o no. ¿Por qué? Una inmunodeficiencia es inmunológica, una autoinmunidad es inmunológica, pero una infección es no inmunológica. Ya esto entonces es lo que miramos al principio: inmunoterapia, reconstrucción, potenciación, supresión. Y obviamente aquí lo dejo como un capítulo aparte porque no lo vamos a trabajar ahora, que es todo lo relacionado con cáncer. La inmunoterapia del cáncer hace uso de muchas de las cosas que vamos a ver hoy, pero cáncer es un tema tan amplio que nos desborda y necesitamos una clase solo para cáncer. Pero ahora, pues, el uso de los anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer como terapia, pues obviamente ayudante, obviamente junto con quimioterapeuta. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos estimular o suprimir la respuesta inmune? ¿Cómo podemos estimular, potenciar, activar o suprimir la respuesta inmune? Entonces hay dos formas. Una forma activa y una forma pasiva. ¿Cuál sería una forma activa? Células ya de otros cultivos o de otras personas o ya activas, pues ya listas para convertir en infección. ¿Esa sería activa o pasiva? Si ya me están metiendo a mí ya todo lo prehecho, preformado, preorganizado, es pasiva. Si yo hago que mi sistema inmune produzca lo que yo necesito, es activa. Las vacunas son una forma de inmunización
activa. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de esas formas. Entonces, la estimulación de la respuesta inmune activa es cuando yo administro antígenos específicos para que el organismo genere la respuesta adecuada. Y cuando hablo de respuesta adecuada, hablo de anticuerpos. O active células TH1, o active células TH2, o active células TH17, lo que necesite activar. ¿Cierto? Eso es inmunidad y estimulación activa. ¿Sí? Entonces yo inyecto, inoculo, introduzco el antígeno, espero días, semanas, meses, ¿sí? Y ya entonces se da lo que se llama inmunidad. Este método de estimulación de la respuesta inmune, de activación de la respuesta inmune, tiene dos características muy importantes. Una es que es específica para antígenos, especificidad, y la segunda, muy importante, genera memoria. Y ese es el fundamento de las vacunas. Pues la vacunación es una forma de inmunización activa, es una forma de estimular de forma activa la respuesta inmune o el sistema inmune. ¿Listo? Y entonces yo les pregunto, ¿qué es una vacuna? A ustedes, la mamá o un hermano les dice que es una vacuna. Entonces, ¿ustedes qué le dicen? ¿Qué es una vacuna? Células antígenos inactivadas. Células antígenos inactivadas. Y ellos van a entender. Pues sí, que son células que no le hacen daño al cuerpo, sino que estimulan la respuesta. Y sí, una vacuna contiene eso. Entonces podemos decir que una vacuna es un preparado biológico que es capaz de inducir o mejorar esa inmunidad contra una enfermedad. Es una forma, digamos, muy simplista de poder definir una vacuna. Muy bien. ¿Por qué es importante la vacunación? ¿Por qué son importantes las vacunas? Bueno, absteniéndonos de los movimientos antivacunas, obviamente, que no sé si aquí haya alguien que sea antivacuna, pues con todo respeto, estaría en la acción de equivocar. Entonces, ¿por qué es importante la vacunación? ¿Por qué son importantes las vacunas? Porque previenen. Porque previenen. Elisa también. Las enfermedades infecciosas son causa de mortalidad en el mundo. Una mortalidad importantísima en niños especialmente. Pero también en mujeres embarazadas, pero también en personas de la tercera edad, pero también en adultos. Entonces, realmente hay que evitar estas muertes. El 60% de las muertes pueden prevenirse, el 60% de la mortalidad puede prevenirse con las vacunas que existen en este mundo. Entonces la malaria, el VIH, Y ahora me van a ayudar con la respuesta. ¿Listo? El origen de las vacunas y el ejemplo tangible de que las enfermedades se pueden erradicar con el uso de las vacunas es la viruela. ¿Ustedes qué conocen de la viruela? La excepción de la viruela del mono, pues que tiene 3 añitos aquí con nosotros. ¿Qué saben de la viruela? Que ya no vacunan contra la viruela. Pues la viruela, hasta el año 1976, fue causa de muerte en el mundo. Era una de las principales causas de muerte, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Una enfermedad altamente mortal, ¿sí?
En 1977 se dio el último caso natural de viruela en África y en 1980 se declara erradicada. Y hasta el día de hoy se erradicada. ¿Ah? Pues no, porque empezó la vacunación, ¿cierto? Empezó la vacunación. ¿Cuándo empezó la vacuna de la viruela? En 1836. ¿Con quién? ¿Quién es el padre, el papá de las vacunas? Ese sí lo deben saber. No. Ya lo vamos a ver. En todo caso, este es un ejemplo muy bonito de que realmente las vacunas sí sirven. En ese momento, por ejemplo, yo creo que las últimas vacunaciones que se hicieron en el mundo fue en 1976. Ya de ahí para allá, a partir de los años 80, pues de 1980 ya se deja de vacunar. ¿Usted está vacunado? Sí. A mí no me va a dar que Bueno, todo empieza con Edward Jenner. Edward Jenner era un médico. Y esto es bien importante, ¿cierto? Este era lo que él esperaba. Yo espero que algún día la práctica de producir vacuna para la viruela en humanos se propague por el mundo y algún día no habrá más viruela. El sueño de Jenner afortunadamente se cumplió, ¿cierto? Y a partir de Jenner, pues esta es como la historia de las vacunas. 1992 tuberculosis, en el 23 difteria, en el 26 tofferina, en el 35 fiebre amarilla, tifus en el 38, polio en el 52, esta es una diapositiva que me encanta, pero me quedé cortita. ¿Por qué? En el 2020 COVID, ¿y cuál es la vacuna más reciente de COVID? Ahí ustedes en la prensa escuchan en redes, o solamente las redes de... Ya hay una nueva vacuna, en el 2025, que es la de virus respiratorio sincitial para mujeres embarazadas. Evita la mortalidad de niños menores de 5 años, de recién nacidos, por bronquiolitis, por neumonías, ahorita hablamos un poquito, o sea que tengo que actualizar esta diapositiva, la actualicé las otras, pero esta me faltó. Bueno, vamos a hacer como un recorrido de todas estas vacunas. Esta todavía se sigue usando, esta volvió a tener fama este año, el año pasado. Es una vacuna muy efectiva, es una vacuna de virus vivo atenuado, sigue siendo completamente efectiva. Ya las otras pues han tenido muchas variaciones a lo largo del tiempo. Hay vacuna para tuberculosis, pero en esta gráfica también pues se muestra pues como la historia pues del origen de las vacunas, de cuándo aparecieron, pero es una representación gráfica que muestra con la introducción de las vacunas cómo empiezan a disminuir las muertes por estas enfermedades. Entonces es una gráfica muy bonita que realmente nos permite demostrar qué tan eficaces son estas vacunas. Muy bien, entonces ya lo habíamos dicho, las vacunas ¿para qué sirven? Para prevenir enfermedades, para evitar muertes. ¿Sí? Entonces mire, por ejemplo, este es un ejemplo de gripe, obviamente pues aquí el eje X está desactualizado, pero la tendencia se mantiene. ¿Sí? Aquí está la gripa, tosferina, ¿sí? Aquí está sarampión, pero ahorita hablamos de sarampión. Aquí está polio. ¿Qué pasa? O sea, si vemos este comportamiento de las vacunas en donde uno dice ya, pues, o sea, que falta
a decir pues que no hay casos. Miren sarampión. Miren sarampión. En la década de los 2000 hemos estado por ahí en 4 oportunidades, así pues al corte de decir libre de sarampión. Colombia libre de sarampión. Muchos años estuvimos libres de sarampión. Está de aquí. ¿Sí? Y esta fue la última noticia. Entonces yo me les adelanto. Esta fue la noticia de la semana pasada. El continente americano pierde su estatus de región libre de sarampión. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que ocurre esto? No sé con las vacunas, pero por reservorios. Tal vez por desinformación, porque todavía hay gente que no se vacuna. Exactamente. Mire, una de las vacunas que ha sido más organizada por los movimientos antivacunas ha sido el sarampión, porque se dice que se asocia con autismo, y este movimiento empezó en Estados Unidos a finales de los 90, y mucha gente entonces ya no vacuna para el sarampión. Pero pues los movimientos antivacunas se han focalizado en Estados Unidos. Por otro lado, los programas de inmunización de muchos países que han descuidado la vacunación, como Venezuela. Y entonces, con la situación de Venezuela y con toda la migración, ya se erradicó de nuevo el sarampión en Colombia, pero en todas las Américas, pues no solamente en Colombia. Entonces, fíjense ustedes cómo es importante pues mantener esos planes de vacunación. ¿Listo? Polio, ¿qué ha pasado con polio? Lo mismo, ¿no? Falta de vacunación consciente, responsable de los padres que han dejado de vacunar. Miren cuánto avanzamos en la erradicación de polio. Miren, todo esto era en 1988, todo el mundo era rojito. Y miren para el 2014. Nosotros estuvimos libres de polio. Ya dentro de poquito sale la noticia de que América, la región de las Américas pierde el estatus de libre de polio, porque ya se pone el estatus de polio. En fin, en todo caso, pues nosotros tuvimos unos muy buenos programas de vacunación en Colombia, pero como pues queremos decir, entonces se nos daña el programa. Esto es el sarampión en el mundo, mire Venezuela. Entonces ya desafortunadamente pues ya perdimos el estatus. Este es el polio. Y este es el caso de sarampión en Europa. Miren todo lo que se aumentó en la década del 2010. Entonces, por ejemplo, entonces eso que dice, lo que usted decía, que el sarampión, había gente que lo asociaba con autismo, o sea, y que dice que muestran estudios y todo eso. Todo eso. A ver, pues con todo respeto, o sea, yo una mamá que tiene su niño que sale con autismo, uno trata de encontrar explicaciones debajo de la alcantarilla, pues. Y la señora dijo que eso puede que le pusieron la vacuna. Y ya, pues, sáquenla de esa concepción, es muy difícil. Y siempre hay públicos vulnerables, entonces ya se volvió un gran movimiento antivacuna. ¿Sí? En todas las edades, no solamente la mamá con el niño autista, sino en todas las edades. Esta es una diapositiva en donde nos muestra, pues, digamos, los casos de enfermedades infecciosas antes y después de vacunación. ¿Sí? Donde mire, pues, como, mire sarampión, polio, paperas, ¿sí? Mire difteria, pues, que son casos casi imperceptibles. Y este es el porcentaje de reducción de casos. Es innegable. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Bueno, teníamos muy buenas estadísticas, esto se ha perdido desafortunadamente en el Ministerio de Salud. Estos son del 2021
22, 23, 24 no ha habido nada, pero bueno, esperemos que no esté peor, aunque pues, uno esperaría que esté peor. Pero miren, este es la cobertura de vacunación, menor al 30% lo rojo, del 30 al 49% lo amarillo, mayor al 60% lo verde oscurito. Pero ¿qué nos muestra esta diapositiva? Que realmente la mayor cobertura está en las grandes ciudades. Y eso es muy triste. Y miremos estos mapas ya dependiendo según el tipo de vacuna. Entonces aquí tenemos tuberculosis, aquí tenemos sarampión, rubeola, papera, la triple viral, y aquí tenemos la pentavalente, que es virus y bacterias, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, hemófilos, influenza tipo B, o sea, bacterianas y hepatitis. ¿Qué pasa? En azul, cuando hay una cobertura del 100%, 95% es verde, el 80% es Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima, Caldas, Nariño, Tucumán, en lo rojo, menos del 50%. Ya está. Eso, el plan de vacunación es uno en toda Colombia, y uno no se explica por qué estos mapas son diferentes por el mundo. Ahora lo vamos a ver, además del movimiento pues antivacuna. Miren, esta es la situación de Colombia para el 2024, buscando y explicando pues en el Civil, miren, sarampión, rubeola, 1480 casos, difteria 9 casos, hepatitis B, tosferina, varicela, rubeola congénita, paperas, enfermedad de aguda, rabia, meningitis bacteriana, tuberculosis. O sea que tenemos casos. Países que van en crecimiento, pues que nada que se controla. Esta fue la noticia triste. Y bueno, el impacto de las vacunas, ya lo hemos dicho, es reducir la ocurrencia de enfermedades infecciosas y con ello reducir los costos de atención de salud. No es lo mismo, el mismo costo tener una vacuna a tener que tratar a un niño con polio el resto de la vida. Bueno, entonces entremos a mirar esta parte y ahí vamos a entender el por qué la vacuna puede ser efectiva o no efectiva, o porque las mamás o los papás vacunan o no vacunan. Tenemos muchos tipos de vacunas y entonces nosotros hablamos de la vacuna oral, ¿cierto? O hablábamos de la vacuna de virus atenuado, o hablábamos de la vacuna de virus muertos. Hablamos de muchas formas. Entonces, estas vacunas se clasifican según la vía de aplicación, según el origen, el tipo de microorganismo y según el tipo de antígeno. ¿Sí? Cuando hablamos del tipo de antígeno, podemos hablar de microorganismos enteros o de pedacitos del microorganismo. Hay vacunas que utilizan la proteína de la cápside, la proteína del flagelo o del... También tenemos vacunas ya de material genético, las de COVID, todas son de o también las podemos clasificar según el número de antígenos. Entonces hay monovalentes, bivalentes, trivalentes, tetravalentes, pentavalentes, septavalentes, nanovalentes. Muy bien, entonces empecemos a desglosar cada una de estas formas de clasificar las vacunas. Según la vía de aplicación, las diferentes vacunas que tenemos actualmente disponibles son intradérmicas, como la de la tuberculosis, la BCG. Entonces, miren, la intradérmica es debajo, ¿cierto?, de la epidermis, o sea, la agujita entra a la dermis, no llega a músculo, ¿cierto? La subcutánea, entonces llega a esa capa entre la dermis y el músculo.
La intramuscular llega hasta músculo y ahora tenemos las orales. Se viene trabajando mucho también en vacunas nasales, ¿cierto? En aerosoles. Esas en aerosoles se están trabajando mucho para el manejo de alergias. Porque muchas de las alergias pues, son respiratorias. Entonces, una mejor forma de generar inmunidad es mediante el aerosol, ¿cierto? Esta vía de administración tiene mucho que ver con el microorganismo que se quiere combatir y la vía de entrada de la infección. ¿Por qué las de polio son orales? Porque el polio entra por la boca. ¿Cierto? Estas, triple sarampión, triple viral, rabia, varicela, por el tipo de respuesta inmune que inducen. ¿Cierto? Una producción de anticuerpos bien importante, igual que las intramusculares. La de BCG, ¿por qué es intralérgica? Porque necesitamos que induzcan una respuesta inmune celular muy potente. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque el bacilo de la tuberculosis produce precisamente daño en el tejido. Entonces necesita que se activen esas células T, esa respuesta de células T. ¿Sí? Aquí están los ejemplos, lo pueden repasar pues, en las diapositivas. Miremos el segundo modo de clasificación, según el tipo de microorganismo. Entonces tenemos vacunas virales, ¿sí o no? Tenemos vacunas bacterianas, también para Corynebacterium, Mycobacterium, Rickettsia, etc. Estas son variaciones de bacterias. No tenemos vacunas para infecciones por hongos. Y hasta hace un mes no teníamos vacunas para parásitos, pero ya tenemos una para malaria en niños y inicialmente en África y en la India, pero ya pues se va, digamos, ampliando pues su uso a nivel global contra Plasmodium falciparum para niños menores de 5 años. Lo vamos a mirar aquí. Bueno, según el tipo de antígeno, habíamos dicho, virus enteros, pues, o microorganismos enteros, o fragmentos o derivados de esos antígenos. Entonces, mire, tenemos microorganismos enteros, que a su vez pueden ser microorganismos vivos, obviamente no patógenos para el humano, o tenemos inactivados muertos. Entonces, por ejemplo, la vacuna del BCG, la vacuna de la tuberculosis, necesita vacuna viva, pero no usa el Mycobacterium tuberculosis, sino que usa el Mycobacterium bovis, que es el de la tuberculosis bovina, que no es patógena para el humano. ¿Por qué se necesita que sea viva, replicativa? Porque tiene que estar montando, induciendo esa respuesta inmune muy fuerte. Inducen inmunidad local y sistémica de larga duración, requieren pocas dosis, pero es indispensable la cadena de frío, porque el microorganismo está vivo. Si se rompe la cadena de frío, obviamente pues, el microorganismo se va a morir. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos la de fiebre amarilla, tenemos la de polio oral, que es la rosadita, tenemos varicela zoster, rotavirus oral, adenovirus oral, ¿cierto? Todas estas que entran pues infecciones que entran pues por la boca, esencialmente. O también tenemos vacunas que usan bacterias, pero sin este factor de virulencia que es la epimerasa.
entonces son no patógenas. Este tipo de vacunas no se pueden poner en individuos inmunodeficientes. Que no hagan esto, como depende si les va a producir una enfermedad más grave que la misma enfermedad, que la misma pues, infección causada por el microorganismo. Y cuando usamos virus o bacterias inactivadas o muertas, pues estas se llaman vacunas no replicativas. Hay muchas formas pues, de matar o de atenuar, ya sea con calor o con formol. No se reproducen en el hospedero. ¿Sí? Y como ejemplo tenemos esta de Bordetella pertussis, la de cólera, la del antras, la de la fiebre tifoidea. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los vivos atenuados o no patógenos y de los inactivados. Muy bien. También tenemos vacunas que usan pedacitos o productos o partes de esos microorganismos. Muchas de las vacunas bacterianas utilizan eso. La de tétano, por ejemplo, utiliza el toxoide. Es una molécula que libera ese bacilo, ¿cierto? El toxoide tetánico, el toxoide difterico, o los componentes bacterianos no capsulares, ¿cierto? Entonces, las aglutininas, las fimbrias, o los polisacáridos capsulares, neumococo, meningococo, utilizan esas fracciones de esa cápsula para poder hacer las vacunas. ¿Por qué cada vez se va prefiriendo hacer vacunas ya no del organismo entero, sino de pedacitos? ¿Qué intenta el que está desarrollando esas vacunas? ¿Cuál es la intención? No, yo creo porque con el organismo entero, o sea, solo reconoce ese, pero como el microorganismo va cambiando, entonces así puede reconocer una parte y puede reconocer más, porque si va mutando. O sea, es mejor el organismo entero que el pedazo, porque si tiene un pedacito, va a reconocer, o sea, puede reconocer más que si reconoce solo el. Yo he escuchado lo del toxoide tetánico, porque es como virulento. Entonces, pues, genera bloqueo, pues, no toxicidad del microorganismo. El factor de virulencia. Exacto. Entonces, la tendencia es justamente a usar lo que el antígeno específico, ese factor de virulencia, que es el responsable de generar esa respuesta inmune específica, ¿cierto? Y además, porque con eso también se evitan efectos adversos, ¿cierto? Entre más específica sea la respuesta inmune que se induce, pues obviamente la vacuna va a ser mucho más segura. Entonces esa es como la intención, ¿cierto? Y llegamos a las vacunas de ácidos nucleicos, ¿cierto? Que son vacunas entonces que ya no usan el antígeno, el microorganismo o el pedacito de la cápsula o el toxoide o la fimbria, sino que usan la secuencia de ese antígeno. De DNA y RNA, obviamente las que han tenido más éxito son las de RNA y lo palpamos pues con el COVID. Yo creo que todos nos vacunamos para COVID y obviamente estas vacunas, tanto las de DNA como las de RNA, pues son vacunas que tienen muy bajo costo de producción, que no necesitan cadenas de frío para la distribución, que permiten combinar múltiples genes en un constructo. Esa es la ingeniería genética, esas son las bondades de la ingeniería genética, y que inducen una potente respuesta inmune por la intensa replicación dentro de los cerebros. Son vacunas muy seguras, muy seguras, que producen efectos adversos, sí, ya lo vamos a ver, pero son mucho más seguras que incluso las vacunas que usan los microorganismos o los fragmentos de los microorganismos. ¿Cuál ventaja tiene el RNA sobre el
la respuesta inmune, porque con el RNA ya nos están dando una proteína prácticamente. Con el DNA tiene que haber transcripción, tiene que haber entonces ya la síntesis de proteínas, etcétera, mientras que con el RNA mensajero ya. Yo creo que vale la pena. ¿Cómo empieza? ¿Se inyecta DNA? Sí. Y entonces, ¿cómo lo Con la maquinaria del exterior. Pero eso no se destruye, No. pues, si queda No. ahí. El DNA, entonces, el constructo del DNA se integra y ya se transcribe a RNA y luego entonces a proteína, y esa proteína es la que induce la producción de anticuerpos o la activación de la respuesta inmune. Aquí tenemos las vacunas de COVID, que todas las conocimos pues, y las vivimos, ¿cierto? Todas son vacunas, la mayoría son de ARN. Este es un virus, un vector viral, este es ARN, o vectores virales, ¿cierto? La diferencia, el número de dosis. La de Janssen fue la única que era única dosis, las otras eran 2 o 3 dosis, 4 dosis. Según el número de antígenos, entonces ya lo mencioné, monovalentes, bivalentes, hexavalentes, la tendencia es justamente a poder combinar diferentes vacunas. ¿Para qué? Para que a los papás no les dé pereza llevar al niño a vacunar, porque es que entonces el niño da fiebre, porque es que entonces el niño llora, porque es que entonces el niño se enferma. Esa es la tendencia. Sin embargo, deben seguir existiendo las monovalentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a pacientes inmunodeficientes no les pueden dar con un carrado de antígenos, sino que hay que irlos inmunizando de a uno en uno para no generarle un shock inmunológico en donde el paciente entonces se puede morir. Pero esa es la tendencia. Obviamente, pues combinar por combinar, eso tiene que tener unas características. Entonces, está, por ejemplo, la bacteriana, están las virales. Dependiendo de esas características, de esas bacterias y de virus, pues se van entonces haciendo las combinaciones. ¿Cómo funcionan las vacunas en términos generales? Pues entonces tenemos aquí que nos inoculan pues ese antígeno. Eso entonces hay una presentación antigénica tradicional. Esas células dendríticas entonces van a activar ya sea las células T, citotóxicas, las TH. Esas TH entonces van a activar células TH2 para la producción de anticuerpos, o van a producir gamma interferón, ¿cierto? Se activan todas las vías dependiendo del antígeno, pues aquellas que sean las necesarias. Y finalmente, aquí me faltó graficar pues que todas las células de memoria, ya sean linfocitos B o T, y todo lo que se produzca que va a generar esa inmunidad duradera, pues llega a circulación y va a estar permanentemente a través de las células de memoria produciendo o vigilando cuando haya un contacto con ese antígeno. Aquí vemos más claramente cómo operan las vacunas de ARN mensajero, donde entonces ese ARN mensajero de la proteína entonces se integra y empieza entonces a producir ya esa proteína, se segrega y induce la producción de anticuerpos. Aquí está pues el mecanismo de las de ADN.
la secuencia, pues en la proteína 21, el antígeno 21 de la proteína del circunsporozoito, pues el que mencionábamos la clase pasada, que de hacerse una vacuna que fuera efectiva era bloqueando los esporozoitos, porque son la forma de parásito que nos inocula el anófeles, ¿cierto? Entonces es ahí la vía más importante para evitar infecciones. Entonces la mayoría de todas las vacunas que se están trabajando son con proteínas del circunsporozoito. Este es el antígeno 21 y tiene este adyuvante que es bien interesante porque es un adyuvante natural, o sea, se basa en saponinas mezcladas con colesterol y fosfolípidos, que son productos pues, orgánicos completamente, y que es bien interesante porque también rompe, digamos, el mundo de los adyuvantes, que todos eran completamente inorgánicos, el aluminio, el adyuvante del flúor, que todos son pues materiales químicos inorgánicos. Este es un adyuvante completamente natural. Entonces es bien interesante para empezar a mirarlo como adyuvante para muchas vacunas. Entonces induce la producción de anticuerpos contra la proteína de los esporozoitos y ha mostrado una eficacia del 77% en niños. No se sabe qué tanta duración otorga. Entonces eso es lo que está en evaluación, pero ya la OMS permite el uso masivo de esta vacuna con estudios de seguimiento para mirar cuánto es la inmunidad, ¿cierto? Cada cuánto hay que poner refuerzos. Eso es lo que todavía no se sabe, pero de entrada está mostrando una eficacia incluso mayor que la que se había propuesto la OMS, que era de encontrar vacunas que al menos protegieran en un 75%. Entonces, es vacuna por plasmodium falciparum. Y fue desarrollada por este Instituto Jenner de Oxford y el Instituto de la India. Bueno, contenidos de las vacunas. Esto es lo que contiene ese preparado biológico. Cambia dependiendo, digamos, del tipo de vacuna, pero en términos generales las vacunas tienen que tener estos componentes, obviamente el microorganismo, el componente, el derivado, deben tener conservantes, deben tener estabilizantes, las de ADN y ARN, ¿no? Las que son con virus vivos atenuados, sí. Todas deben tener antibióticos, pero ese antibiótico no puede ser penicilina por el riesgo de la penicilina producir shock anafilácticos en pacientes que sean alérgicos a la penicilina. Entonces está prohibido el uso de este antibiótico en la producción de vacunas. Las vacunas vivas deben tener un indicador de pH, por eso la de polio es rosadita. Deben tener un medio de preparación, pues cuando aplique, deben tener ese adyuvante o coadyuvante dependiendo del tipo de antígeno. Y bueno, estos son los adyuvantes hasta ahora aprobados y ya podemos entonces meter en esta lista el Matrix M. La vacuna ideal, ¿cuál es la vacuna ideal? Pues obviamente, entre más puro el antígeno, va a ser mucho más segura. Que induzca una respuesta inmune protectora contra infección y enfermedad, idealmente una sola dosis. Que sea de aplicación fácil y poco dolorosa. Que tenga una protección de larga duración. Que no tenga efectos secundarios. Que sea aceptable para el individuo y la comunidad. Que sea de bajo costo y que se pueda combinar con otras vacunas. ¿Por qué es importante esto? Aceptable para el individuo y la comunidad. Porque no la aceptan, no la van a aplicar.
¿Ustedes saben qué pasó con la vacuna de papilomavirus en Colombia? ¿Qué pasó? Profe, es una vacuna que cuando la empezaron a administrar, pues en lugares que las horas no se les echaban el coma, las dejaban en la cama, las niñas. Entonces no había una aceptación por la sociedad y muchas dejaron de... En todo Colombia. Y como en la cosa principal. En los Montes de María, en un pueblo de los Montes de María. Solamente en esa población, el escándalo, las niñas estaban enloqueciendo. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque es verdad que la vacuna produce esa vacuna. ¿Ustedes se apasionaban con el papiloma? Sí. Todo pasa por algo. Fue una época muy complicada en Colombia, en esa población, y fue una forma de llamar la atención del gobierno. Todo el gobierno, a ver qué estaba pasando en esa zona de grandes conflictos, y era de la forma que encontraron de llamar la atención. Pero se demostró que la vacunación era más inducido por la misma percepción de la población. Eso es muy importante, o sea, si no hay aceptación, pues la vacuna puede existir, ser muy buena, etcétera, etcétera. De hecho, no todo el mundo se vacunó contra COVID. Bueno, aquí hay una lista muy larga de vacunas, no la vamos a entrar en detalle, yo se las dejo en la diapositiva, pero es bien interesante que ustedes en algún momento de su vida pues, miren a ver que la vacuna que nos estamos poniendo, es cierto, que la fabrica, etcétera, etcétera, cuáles son los efectos adversos, bla. O sea, ustedes le dan clic en alguna de estas cosas y está todo el dossier de la vacuna. Pero ¿qué es lo interesante de esta lista? Fíjense ustedes, por ejemplo, para BCG hay 2 vacunas disponibles en el mundo, 2 marcas, 2 casas farmacéuticas, y miren para difteria y tétano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y pueden haber 10. O, por ejemplo, para influenza. Aquí está hemófilos B, hepatitis, papilomavirus. Miren influenza. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas vacunas para influenza? Influenza gripa, no influenza B. Cada año hay que renovarla y hay mucha variación antigénica. Claro, variación antigénica. Es de los virus que más cambian. Son estacionales, estos magníficos. Entonces, cada estación en Estados Unidos, entonces, normalmente hay que vacunarse contra este. Es claro. ¿Y por qué por qué cambia cada año? ¿Por qué nos tenemos que vacunar cada año? Claro, y la vacuna la producen con el virus que acabó de pasar. Y el que llega es distinto. Entonces, obviamente, van a haber miles. Hay otros, por ejemplo, que solo tienen una vacuna. Fiebre amarilla solamente existe una, desde 1935. A nadie le interesa producir esa vacuna. ¿Por qué? Porque es buena, es duradera, es fácil de producir, es diminutivo. Entonces, hay un mercado. Muy bien. Ahí está la página. Pero es bien interesante porque está toda la información pues, que necesitamos o queramos conocer. Este es el plan de vacunación de Colombia, uno de los mejores, o sea, como plan de vacunación, como plan ampliado de inmunización, es muy bueno. Y a pesar de, sigue siendo bueno. Pasa lo mismo con el COVID, que salieron varias variantes, entonces empezaron a cambiar puesto. A ver, con el COVID pasó una cosa muy interesante y es que
nos teníamos que vacunar por lo que hubiera. ¿Sí o no? Y obviamente había 4 o 5 institutos que venían trabajando mucho con vacunas de ácidos nucleicos, no para COVID, pero sí para virus respiratorio sincitial, para otros virus, y simplemente llegó el COVID y lo que hicieron fue la proteína Spike, que era la más virulenta, que era, o sea, rápidamente se recogió información y simplemente adaptaron tecnología para producir vacunas. Las vacunas salieron con una eficacia demostrada en ratones, pues no sabía cómo iba a funcionar en humanos. Porque se acortó, digamos, el tiempo de evaluación por la emergencia, porque era una pandemia. O nos vacunamos, o la detenemos, o nos morimos todos. Entonces ya con la información que se levantó durante las vacunas, pues hay unas que salen y otras que siguen y otras que se mejoran, pero ya no hay COVID, o sea, hay COVID, pero ya no en la gravedad. ¿Por qué fue tan grave el COVID? Porque fue un virus, no nuevo, pero sí nuevo para la especie humana. ¿Sí? Entonces en esa lucha de quién gana, pues muchos se mueren, los susceptibles se murieron. Entonces eso fue lo que pasó. Por ejemplo, la de AstraZeneca no sigue, ¿cierto? Ya en el mercado. No porque fue de las que se le confirmaron algunos efectos adversos. Entonces, pues, ya el mercado no lo demanda, entonces ya es una vacuna que sí, ya AstraZeneca Bueno, entonces este es el plan ampliado de vacunación en Colombia, en donde todo, desde que nace el muchachito hasta los 5 años, tiene plan de vacunación cada 2 meses, cada 6 meses, cada año. Es muy bueno y obviamente protege. Entonces el plan incluye tuberculosis, hepatitis, polio, la pentavalente bacteriana, rotavirus, neumococo. Y miren pues cómo se repite, sarampión, papera, rubeola, ¿cierto? Con los refuerzos. Fíjense ustedes, importante, recién nacido, tuberculosis. Una sola dosis, una única en la vida. ¿Por qué creen ustedes que tiene que ser esa vacuna en ese momento? En Colombia. ¿Por qué creen ustedes? Porque el muchachito sale del hospital y hay tuberculosis por todos los lados. Entonces ya la vacuna pierde eficacia. Entonces esa vacuna hay que ponerla recién nacido. Es dentro de las primeras 24 horas de nacido. Dentro de las primeras 24 horas de nacido. Y es por eso. Muy bien. El plan ampliado no solamente es para niños menores de 5 años, también entonces ya tenemos entre los 9 años con el papiloma humano, entre los 9 y los 17 también entonces la de papiloma, para el toxoide difterico y tetánico para mujeres en edad fértil, influenza estacional, y para las mujeres gestantes también pues el tétano, difteria, tosferina, y ya sale entonces la de virus respiratorio sincitial en mujeres embarazadas y que va entonces a prevenir la mortalidad de los niños recién nacidos porque les transfiere entonces la transferencia pues, de anticuerpos a través de la placenta. Normas y estándares de vacunación. O sea, uno no se vacuna cuando le da la gana. Hay unas edades. Hay que respetar esas edades mínimas y máximas. Yo, por ejemplo, ya no me puedo volver a vacunar contra hepatitis, contra fiebre amarilla. Porque ya no es grave la vacuna también que la misma fiebre amarilla.
Hay que respetar la vía de aplicación. Si es intradérmica, es intradérmica. Si es intramuscular, es intramuscular. Eso no es capricho del médico, ni del enfermero, ni nada. Es así como fue evaluada y desarrollada la vacuna. Respetar la dosificación. Si la vacuna dice 3 refuerzos, hay que aplicar los 3 refuerzos en los tiempos que son. Si yo me apliqué 2, tengo que volver a empezar el plan de vacunación. Porque quedó incompleta, no sirve. Entonces, por ejemplo, nosotros, que somos personal de salud, expuestos, alto riesgo, nos vacunamos para hepatitis. Si yo me puse la primera dosis y nunca más, mamita, se pierde de vacuna. No aplicar vacunas replicativas en inmunocomprometido, no mezclar vacunas. O sea, en el hospital, la enfermera, el enfermero no puede decir, ya que le dijiste, voy a comer entonces esta hepatitis. Y no. O sea, la vacuna sale de la fábrica, mezclada, combinada o individual, pero en el puesto de vacunación no se puede mezclar. Y hay días. Si esta semana le pusieron esta, entonces venga dentro de 15 días y le ponemos la otra. Respetar la cadena de frío, las normas de conservación y el transporte. Riesgos, complicaciones, todo puede pasar. No hay ninguna vacuna que sea 100% segura. Una vacuna sale con un alto porcentaje de seguridad, pero siempre habrá alguien que se tire en las estadísticas. Hay susceptibilidades individuales. Es la respuesta de la persona, el demanda. Siempre va a haber. Cualquier cosa puede pasar, desde muerte hasta cosas sin trascendencia, como una fiebre, como el dolor en el brazo, como la celulitis, como la moridera que a mí casi me mata, tal vez, la de Pfizer, de COVID, que me mata. Se tiró 3 días en la cama, había la fiebre, el dolor, bueno. Todo puede pasar, ¿cierto? Eso depende de lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Hay personas que tienen unas susceptibilidades distintas, que reaccionan de manera distinta, pero las eficacias y las seguridades son poblacionales, ¿cierto? Entonces, ya manejar el riesgo según individuos se vuelve muy complicado porque pues, ninguna vacuna va a ser inocua en toda la población. En esta página pueden también pues, revisar eso. Ya hablamos mucho de vacunas y ya me convertí. Inmunización pasiva, entonces es lo mismo, pero aquí ya estamos metiendo anticuerpos. Ya no estamos metiendo antígenos, sino que estamos metiendo anticuerpos. Y es uno de los tratamientos estándar para el manejo de inmunodeficiencia. A los pacientes que tienen inmunodeficiencias, cada 6 meses les aplican inmunoglobulinas, para que estén protegidos de infecciones a las cuales pueden estar expuestos. Eso es lo que se llama inmunización pasiva. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se reconstruye la respuesta inmune defectuosa? Ya lo acabamos de decir, en los inmunodeficientes, por ejemplo, que tengan una inmunodeficiencia de IgA o de IgG, pues, se les aplican las inmunoglobulinas, pero también se puede hacer, por ejemplo, en estos pacientes con inmunodeficiencia común variable, de la edad, entonces aquí tenemos, se les aplica cada una de las inmunoglobulinas, y lo que acabamos de decir son específicos, sí, pero no generalmente. También entonces la transferencia de células, ¿cierto? Es una de las metodologías en donde se retira de un donante, se purifican las células T, son células T naive, TH0, ¿cierto? Todos no son diferenciadas y luego entonces, que es la terapia CAR que ganó el premio Nobel
¿cierto? Esta es una cosa muy bonita. Esta metodología para esas inmunodeficiencias. Bueno, el trasplante de médula ósea, obviamente por su, digamos, beneficio pluripotencial. Sabemos que en médula ósea pues, es el origen de todas las células inmunológicas, entonces el trasplante de médula ósea obviamente ya es una terapia pues, ya mucho más agresiva, en donde se generan todas las poblaciones celulares, el muy útil, por ejemplo, en unos casos de leucemia, que se usa este trasplante de médula ósea. Y ya por último, para suprimir la respuesta inmune, lo que necesitamos es disminuir la inflamación. Recuerden que veíamos la vez pasada que toda respuesta inmune prolongada produce una inflamación exacerbada y que esa inflamación exacerbada pues, va a producir daño y necrosis en los tejidos. ¿Cierto? Entonces necesitamos es disminuir esa inflamación y por eso también se llama terapia antiinflamatoria, muy útil en enfermedades alérgicas, ¿sí? Sirve pues para enfermedades autoinmunes, todas las hipersensibilidades, pero en el caso del manejo, digamos, de las hipersensibilidades haciendo filtrando la sangre pues, de esos complejos inmunes y luego entonces volviendo a transfundir esa sangre a la persona. Se conecta una máquina, sale la sangre, se filtra, se atrapan los complejos inmunes y se le vuelve a meter la sangre al paciente. En enfermedades alérgicas no, porque ¿qué es una enfermedad alérgica? Es una hiperreacción a un antígeno que normalmente no debería producir ninguna reacción. Entonces aquí también en la terapia antialérgica tenemos también supresión activa y supresión pasiva, también para suprimir la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, en la terapia antialérgica lo que se hace es que a la persona alérgica le empiezan a inyectar o a que la persona se tome unas goticas o inhalado con spray el alergeno, ¿cierto? Bajas dosis, pequeñitas dosis, que van aumentando, ¿hasta cuándo? Hasta que el paciente diga, ay, ya no reacciono, ya no soy alérgico. Esa es la terapia antialérgica. También se llama desensibilización o hiposensibilización y es eliminar esa sensibilidad al alergeno. En otras palabras, eliminar los síntomas. Entonces ya no me rasca, ya no estornudo, ya no me pica, ya estoy tranquila. Listo. Obviamente se usa en situaciones en las que no se puede evitar la exposición al alergeno. ¿Qué quiere decir eso? Si el muchachito es alérgico al huevo, pues no le dé huevo. Que a las nueces, pues no le dé nueces. Y por eso ya en los restaurantes sale libre de gluten, libre de nueces, libre de no sé qué, para evitar esa exposición a la alergia. Pero soy alérgico al polen, o soy alérgico al polvo casero, pues que soy alérgico a los ácaros que están pues pululando en todas partes, pues hay que salir a la calle, pues, ahí hay que hacer esa terapia antialérgica. No se sabe por qué se logra esa hiposensibilización, pero lo que sí se sabe es cuál es el fundamento de esa terapia antialérgica. Y básicamente es que se trata de reemplazar la inmunoglobulina E por inmunoglobulina T. ¿Qué pasa? O sea, el muchachito empieza a ser alérgico después de la primera exposición. ¿Qué pasa con esa primera exposición? El muchachito se expuso al alergeno, ese alergeno entonces se fue
a los mastocitos, pues a los basófilos, se generaron anticuerpos. Esos anticuerpos se anclan a los receptores FC de los basófilos y el basófilo queda armado, o sea, rodeado, pegadito de anticuerpos. ¿Sí? Ante una segunda exposición llega el alergeno y es reconocido por quién? Por estos FAB. ¿Y qué hacen? Esa reacción antígeno-anticuerpo activa el basófilo, se degranula, ¿cierto? Libera histamina por toneles, ¿sí? Y entonces es cuando se da la manifestación de la alergia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la desensibilización, estamos dando bajitas dosis, entonces se van generando, pero anticuerpos IgG. Entonces empiezan a generar anticuerpos IgG y a desplazar ya esos anticuerpos IgG son los que van a ocupar esos receptores en los basófilos, entonces ya no va a haber más basófilos activados, ya, porque ya no se está produciendo inmunoglobulina E, y entonces ahí es cuando la terapia es exitosa. ¿Listo? ¿Se pueden hacer mezclas de alergenos? Sí. Por ejemplo, el muchachito es alérgico a epitelios de animales. Entonces se puede combinar, perros, gatos, se puede combinar. Y ese es el fundamento de estimular la producción de anticuerpos IgG específicos que bloqueen en los sitios de unión donde estaban las inmunoglobulinas. Y la supresión pasiva era lo que yo les decía, ¿cierto? Esa plasmaféresis es retirar lo que está en exceso, ¿cierto? Entonces, es reemplazar las células o es quitar esos complejos inmunes, y la sangre, luego de filtrarla, retorna al mismo individuo. ¿Listo, muchachos? Eso era lo que tenía para contar.